Y continuamos en Filosofía Rock, viernes de 15 a 16 horas como todos los viernes por Radio Caput, y en este viernes especial, que ya estamos en octubre, increíblemente, se vino la primavera, se vino ahí ya un poco el veranito, los días más lindos. Vamos a hablar un poco sobre lo que acontece, como decía al inicio de este programa, con las revoluciones, con el mes más político nuestro, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Pablo Moyano. Bienvenido, Pablo, a Filosofía Rock. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, gracias por estar del otro lado. Lo primero que quiero decir para arrancar, te voy a confesar ahora, para conjurarlo ya desde el inicio, es que me encantaría manejar un camión. O sea, nunca lo hice y me encantaría poder hacerlo, porque cualquiera te lee un texto, viste, filosófico, un ensayo, pero no cualquiera te maneja uno de esos de norte a sur del país, así que... Cuando quiera, bueno, hay camiones a disposición para vos y para los que quieran dar una vuelta para ver la sensación, ¿no?, que significa manejar un camión y tener la responsabilidad de llevar tantas cosas tan esenciales en este momento. Totalmente, totalmente. Vos aprendiste a manejar, me imagino que de bastante joven. Por supuesto, yo cuando vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, cuando Hugo gana las elecciones acá en la provincia de Buenos Aires, terminé el colegio y a los 22, 23 años me fui a trabajar a Expreso Escobar, una empresa que está en Parque Patricio. Cada vez que me preguntan, ¿vos manejaste un camión? Bueno, siempre le hago la propaganda a Expreso Escobar. Sí, trabajé ahí. Ahí hice toda la carrera laboral y después como delegado y después como dirigente. Como corresponde, toda la carrera. Y contame, ¿qué música escuchabas ahí arriba cuando te tocaba manejar? ¿Escuchabas algo en particular? No tengo problema. Desde chico, bueno, escuchando tango con mi abuelo y con mi viejo cuando cocinaban. Y después, bueno, un poco de cumbia, rock nacional. En general, no soy específico de un... De todo, lo que te pintaba. ¿Y bailás algo de rock? ¿Bailaste rock alguna vez? No. Bailar no, cualquier cosa, pero bailar no es lo mismo. Bueno, listo. Entonces vos me enseñás a manejar el camión y yo te enseño unos pasos de rock y ahí ya quedamos a mano. Bueno, Pablo, te convocamos para hablar en principio, antes de pasar a la coyuntura y a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que es un montón, pero un poco para hablar desde tu rol de vicepresidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso es una provincia tan generosa que nos ha dado a Perón, que él era de Lobos, y a Evita de los Toldos, ¿no? Es preciosa nuestra provincia. Quería preguntarte como primer pregunta, ¿por qué pensás que el peronismo sigue tan vigente hoy por hoy? Bueno, como decís vos, ¿no? Creo que el peronismo es el único partido político que le puede llevar a dar soluciones a los argentinos, más allá de aquellos dirigentes que se pudieron haber equivocado o no. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los trabajadores, de los jubilados, de nuestros abuelos que vivieron la época de Perón, no pueden olvidarse, ¿no?, de lo que Perón hizo por los trabajadores fundamentalmente. Y eso fue siendo transmitido a distintas generaciones. Vos fijate este ataque que está sufriendo el gobierno nacional, el gobierno peronista elegido democráticamente por la mayoría de los argentinos, bueno, viene siendo desgastado, vapuleado, bueno, por esta derecha recalcitrante que tanto daño le ha hecho al país, por los medios de comunicación, por parte o gran parte de la justicia, pero acá estamos nosotros, ustedes militando su actividad, nosotros militando desde nuestro rol de dirigente sindical y en el PJ, y que se estén tranquilos, ¿no?, que acá no van a pasar, estamos convencidos de que la derecha nunca más va a volver a gobernar nuestro país, y nosotros que tenemos la atenta responsabilidad de que ustedes en los medios de comunicación tenemos que seguir inculcando fundamentalmente a los jóvenes que el único partido político que le puede dar soluciones a los argentinos es el peronismo. Que vos la realidad, más allá de que nos hemos mandado bastantes macanas en los años, pero los argentinos, los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen, siguen confiando en el peronismo. Es un movimiento que se hace persona, como vos decís, nos humaniza, así que esto de las macanas es parte de eso, de ser humanos, ¿no? Quería preguntarte a vos qué te movió en particular a ser peronista, a asumir esa identidad, más allá de tu cuestión familiar y de tu procedencia, ¿cuál es la fibra que se mueve en vos para ser peronista? Bueno, por supuesto, el legado haberlo recibido de mi abuelo y luego de Hugo. Yo tendría 7, 8 años, me acuerdo que en la época de la dictadura lo acompañaban de las marchas, y eso fue creciendo, ¿no? Cuando termino el colegio, bueno, en secundario, las peleas en el centro de estudiantes, peleas políticas, no peleas de otro sentido. Y bueno, yo me enloquecía por ir a las marchas, lo escuchaba a Saúl Ubaldini en las marchas contra
la época de Alfonsín, bueno, me enloquecía, ¿no? Y eso, bueno, fue transmitiendo esa sangre, ese amor, esa rebeldía que todo peronista tiene que tener. Bueno, ni hablar en la pelea que se le dio en el gobierno neoliberal, bueno, de Menem, de la Rúa, y ahora fundamentalmente los últimos 4 años del macrismo, ¿no? Creo sí, que totalmente, la lucha porque les vuelva esa bronca rebeldía del peronismo, creo que todo, ¿no? Porque yo me acuerdo de las marchas multitudinarias, yo he cruzado en varias marchas, a los compañeros también, y era ese sentido de decir, no, estos tipos no pueden seguir del gobierno, por el daño que estaban haciendo, y bueno, y hoy lamentablemente con la pandemia se ha profundizado, pero el daño que han hecho, la entrega que han hecho del patrimonio nacional de los argentinos fue muy importante. Fue brutal. Y en relación al peronismo, preguntarte, digo, Perón durante toda su gestión, ya como secretario de Trabajo y Previsión, decía que aquel que no pudiera pagar a su peón debía vender su campo, ¿te acordás? Porque el peón tenía que recibir un salario que estuviese de acuerdo a sus necesidades de vida y que esa vida tenía que ser una vida digna y una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos nosotros y nosotras aspiramos. ¿Pensás que esas palabras de él son un mandato presente en tu rol como sindicalista, esto de lograr el mínimo de esa felicidad? El mismo día que se rompan las carteras y vayan a votar, era un grito de liberación contra esa oligarquía, contra esos gorilas que tenían al trabajador como un esclavo, eran esclavos lamentablemente. Y creo que eso se fue transmitiendo, ojalá que todos los dirigentes gremiales pensaran lo mismo, no por dar nombre, pero sabemos que algunos dirigentes lamentablemente hablan de Perón o de Evita cuando hay elecciones, después hacen totalmente todo lo contrario. Y esa rebeldía que te vuelvo a reiterar, lo que decís vos, sí, hoy está más presente que nunca. Vos fijate que cuando los diputados del Frente de Todos llevan adelante un proyecto para los que más ganaron, aporten en este momento tan especial que viven muchos argentinos, bueno, salen estos mismos que tenían esclavos hace 50 años atrás a decir que no, o a despedir gente como Pablo Roca, o a seguir explotando trabajadores como Mercado Libre. Bueno, son los mismos personajes, bueno, con distintos nombres. Lamentablemente, bueno, todo ese linaje está ahí, claro. Por supuesto. Bueno, en ese sentido estuve viendo que vos sí asumiste y llevaste adelante poniendo el cuerpo, sobre todo en este momento tan duro y tan difícil de pandemia que estamos atravesando, por medio de la realización de ollas populares para los más humildes, para las personas más desfavorecidas en este contexto. Te quería preguntar si hay algo del legado de Evita, y que fue la que nos enseñó por medio de su fundación y con hechos concretos lo que era el brazo de justicia social del peronismo. Sí, por supuesto, hoy hemos realizado los compañeros más de 80 ollas populares en La Plata. Y bueno, constantemente las ramas de distintos sectores de nuestro gremio, conjuntamente con muchas agrupaciones en los barrios populares, más necesitados, están por lo menos dando un paliativo. Sabemos que no es la solución, pero bueno, como nos decía Evita, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, y creo que hoy, desde el Estado, con los subsidios, con el IFE, con todo lo que está dándole para tratar de tener un banco en el bolsillo, por otro lado nosotros estamos acercando a través de las parroquias y las iglesias también a la comunidad. Sí, así es, y además también lo que nos enseñó Evita es esa cuota de amor y de fanatismo que tienen las grandes causas, ¿no? Como había dicho el general. Sí, por supuesto. Uno como dirigente gremial, por lo menos me pasa a mí, cuando hay una empresa que te despide, un trabajador, es un dolor bárbaro, ¿no? Y bueno, así tenemos que estar al lado de los trabajadores. Recién nos contabas de tu abuelo, del legado de tu abuelo, del legado de tu papá. Yo me acordaba en una nota que habías dado que recordabas que bueno, tu papá había estado secuestrado por la dictadura, había sido detenido también durante el menemismo, que también fue uno de los pocos que se levantó y le hizo frente a Menem en su momento. Esto lo viviste todo desde muy chiquito. ¿En qué momento sentiste que lo tuyo iba por el lado de seguir con ese legado de la defensa de los trabajadores? ¿En qué momento te diste cuenta que vos eras un moyano, si es que se puede decir de esa manera? Nosotros, bueno, yo cuando llegó a la Artega a los 22 años entró a trabajar como empleado en el sindicato, y fue en plena época del menemismo, ¿no? Cuando empezamos las marchas, las movilizaciones, y no, bueno, esto no es lo mío, empleado no, yo quiero hacer la carrera gremial. Bueno, me fui a laburar una empresa, la empresa Escobar, y ahí empecé a militar. Yo en el año 88, cuando me vine a vivir acá, definitivamente, empecé a militar en la unidad básica del 17 de octubre, en la calle Jujuy 931 en San Cristóbal.
en esa interna jugamos, militamos para Cafiero, nos enfrentaron a Cafiero Menem y después, bueno, ya ahí arrancó la carrera. Nunca iba a imaginar que iba a quedar o poder llegar donde uno está instalado hoy, ¿no? Lo importante es que no olvidarse esas raíces, como decía la compañera recién, ese amor, esa rebeldía de Perón y de Evita hacia lo más humilde. Y creo que nosotros estamos aportando un granito de arena para seguir con la bandera más alto que nunca. Pablo, yo te quería preguntar, justo mencionaste el tema de Mercado Libre. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que plantea esta competencia desleal de ciertas empresas? Seguimos, nosotros cuando tenemos un objetivo lo seguimos hasta que se logra, ¿no? Lamentablemente esta empresa no ha cumplido todavía con el pedido de la organización gremial. Son muy poderosos, son una de las empresas que más factura. Lamentablemente si factura y la deja acá, se podría hablar, no, pero factura y se la llevan para afuera. Nosotros seguimos denunciando el incumplimiento de convenios colectivos de trabajo. Bueno, vos sabés cómo son, tiene influencia en la justicia, en los medios de comunicación. Solamente ese día hicimos una asamblea y bueno, nos parecía Bin Laden, nos daban de todos lados. Pero lo importante es que los trabajadores están convencidos que son trabajadores camioneros y vamos por ese objetivo. Lo que hoy hemos garantizado estos 6 meses es que no haya habido despido, no hemos tenido suspensiones, no hemos firmado la rebaja de la Secretaría del 25%, hemos logrado un aumento del 30% más el bono del fin de año y creo que eso te demuestra que los empresarios pueden perder un poco, pero nunca van a perder aprovechándose en este momento de esta pandemia, si no, ganarán un poquito menos. Que la pongan, ¿no? Que la pongan para los trabajadores. Pablo, yo te quería hacer una pregunta relacionada con esa fotografía que está ahí, que dice Secretaría de la Mujer. ¿Qué pensás vos de las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a los puestos de poder en los sindicatos? Yo creo que el trabajo en general y en particular en nuestra organización gremial, al ser un gremio mayoritariamente de hombres, hubo hace 10 años, a través de un congreso, bueno, creó la Secretaría de la Mujer en el sindicato y en la federación. Hoy hay muchísimas compañeras trabajando en distintas áreas, de deporte, de acción social, de la obra social, de lo gremial. Tenemos 3 delegadas compañeras que son compañeras de choferes de larga distancia, que para nosotros es un honor que integren la comisión directiva. Y bueno, creo que se lo han ganado con trabajo y con militancia. Creo que hay muchos sectores que todavía no lo están reconociendo, ¿no? Estoy hablando de todos los ámbitos. Bueno, tienen que seguir trabajando. Sabemos que el trabajo que han hecho, las movilizaciones que han hecho las mujeres y el movimiento feminista en los últimos años ha demostrado el grado de concientización que han logrado y se lo tiene que reconocer en todos los órdenes, político, gremial, del gobierno, bueno, en todos los sectores, ¿no? Desde nuestro sector, hacer un gremio, te vuelvo a reiterar, mayoritariamente de hombres, bueno, hay un reconocimiento importante y participación también a nivel internacional de las compañeras. Sí, Pablo, me sumo también a esto que decía Andrea, está difícil dentro del partido también, ¿no? Y esto ha sido también como, digamos, si bien tenemos ahí como una cuestión de que el peronismo, por un lado, es quien ha habilitado la formación del Partido Peronista de Mujeres y todos los avances que gracias a Evita pudimos... Por eso, sí. Pero bueno... No, pues, eso sí, puede ser una crítica, es una crítica. A veces, bueno, participamos en las reuniones y la verdad, hay muy pocas compañeras, sabiendo que hay un montón de compañeras militantes en los cuadros bárbaros, pero bueno, ojalá el año que viene haya elecciones y bueno, que los compañeros entiendan que hay que darle mayor participación a las compañeras. Te vuelvo a reiterar, hay muchísimas compañeras que conozco en el ámbito gremial, político, que tienen una capacidad de poder conducir nada más y nada menos de este partido tan gigante como es el peronismo. Bueno, sin ir más lejos, estuvo Cristina, 2 presidencias, ¿no? Por supuesto. Qué grande, yo no sabía que había mujeres que manejaban camiones de larga distancia, así, de choferes. Sí, la verdad, impresionante. Una compañía acá en Zona Norte, una compañía de Río Negro, una compañía de Chubut. Y bueno, un día te debería mostrar la foto y los videos para que vean que las compañías también pueden manejar. Son choferes, en muchos casos mejor que algunos compañeros. Y seguramente. Y la onda del camionero siempre tiene esa mística, ¿no? De la ruta, del viajar, de
cosas que uno se imagina, y hay cosas que uno no se imagina cuando llegan al destino. Un camionero tiene que dormir, eso también lo pelea el sindicato, que se le pague un hotel, que se le pague las comidas, los viáticos. Por supuesto, vos fíjate que la incongruencia en este momento, ¿no? Somos una tarea esencial, donde los choferes llevamos de la comida, medicamentos, cualquier tipo de insumo, y en algunas provincias o en algunos pueblos somos maltratados. Hemos hecho múltiples denuncias, cómo maltratan a los choferes, que fajan las cabinas para que no bajen ni para el baño, nos tratan en algunos casos como leprosos. Vos fíjate lo que decís vos, ¿no? Un compañero que viaja 2, 3, 4, 5 días o más, porque viajan al exterior del país, el compañero tiene que ir pensando que deja a su familia, que tiene que llegar al destino, el tiempo, y el día y el horario, y la responsabilidad de la mercadería que transporta. Muchos compañeros, bueno, con tantos años de trabajo, bueno, las enfermadas, ¿no? Problemas de riñones, de columna, problemas de oído, ¿no? Lamentablemente, los 50, 60 años, muchos compañeros ya se les empieza a detectar ese tipo de enfermedades. Pero según se ha detectado a través de los médicos, los psicólogos, la enfermedad que más sufre un chofer es la angustia. La angustia de no ver crecer a sus hijos, a veces no está en el fallecimiento de un ser querido, no puede estar en un cumpleaños de un hijo, no puede estar en distintos eventos familiares, ¿no? Y eso es lo que muchas veces produce la angustia de los choferes, y es una de las enfermedades que se ha detectado a través de distintos estudios. Pablo, hay todo un debate ahora en relación al impuesto a las grandes fortunas. Me parece que es un momento en el que se debe discutir la riqueza, porque hay todo un sistema legal que permite esa enorme acumulación, y además porque están cambiando en este momento las formas de producción. En consecuencia, el sistema también tiene que poder contener las nuevas formas de producción, ¿no? Y además siempre nos quieren entrampar en relación con esto, en que hay un solo modo de capitalismo, que es el que deja a los trabajadores sin derecho y sin apelación posible para garantizar su estatus de vida. ¿Pensás vos que hay que trabajar en conjunto con empresarios vinculados con la producción nacional, no solamente para que exista una riqueza nacional, sino para que también la misma se sustente en el bienestar de los trabajadores? Por supuesto, uno puede tener discusiones como las tenemos con los empresarios, pero no son enemigos. Estamos hablando de los empresarios nacionales y las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que hoy un trabajador bancario, petrolero, camionero, que son los que tienen sueldo importante, tributan impuestos a las ganancias. Una locura, impuesto al trabajo, ¿no? Un barrendero paga ganancias. Se lo hemos reclamado de este gobierno, el anterior, y no se ha podido modificar. Y cuando el gobierno quiere llevar adelante un impuesto a los grandes empresarios, bueno, se le vino toda la prensa, toda la oposición a criticar este proyecto, que creo que es necesario. Y por supuesto que hay que trabajar. Nosotros, yo discuto paritaria con los empresarios, una vez que acordamos, bueno, estamos generando distintos proyectos para que siga creciendo el transporte. Yo creo que es fundamental, ¿no? La unidad de los trabajadores, de los distintos sectores del sindicalismo, y precisamente con los empresarios que tengan ese sentido de la producción nacional, y no como muchos de estos que ganan se lo llevan para afuera, que son los que se oponen cada vez que el gobierno quiere tocar un mínimo de intereses de las ganancias que han tenido. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pablo, en tu página web escribiste un artículo hace un mes más o menos sobre lo que fue el paro general de 1996 contra el gobierno de Menem, y bueno, quería saber cómo se llega a esa situación y si podías profundizar un poco más sobre eso. ¿El paro? Sí, un paro general de 24 horas. ¿Específicamente de ese paro o cómo se lleva a un paro? ¿Cómo se llega, digamos, a la situación de un paro general? Y bueno, si podés desarrollar sobre ese paro particular. Vos fíjate, cada vez que gana un gobierno, bueno, vos le tenés que darle por lo menos un año para que empiece a desarrollar el plan económico. Pero sabíamos que el gobierno de Menem, ni bien asume, va a visitar a Isaac Rojas, se junta con Cavallo, va con la sociedad rural. Sabíamos que no era un gobierno que precisamente iba a llevar adelante políticas en beneficio del país. A los pocos años que asume, lo primero que hace, como todo gobierno liberal, de llevar adelante la reforma laboral. En ese momento no es casualidad que los mismos dirigentes de la CGT de esa época son los que mismos ya tenían acordada la reforma laboral con la famosa Banelco y con la última de Macri.
Y el paro general se va llevando, precisamente por estas políticas, donde van quedando trabajadores en la calle. En esa época, la ola privatizadora de Menem, tanto con los telefónicos, ferroviarios, bueno, era el momento para llevar y resistir esa política. Con De la Rúa pasó lo mismo, cuando se firma la ley Banelco era precisamente para rebajar los sueldos. Se llevó adelante esas medidas también contundentes y lamentablemente se votó esa reforma laboral. Y la última fue con Macri, donde la CGT la acordó y solamente 3 dirigentes en ese momento nos fuimos de la CGT. Omar Plaini, Sergio Sánchez de Peaje y quien te habla. Ahí armamos el Frente Sindical, conjuntamente con la Corriente Federal del Palazzo, con las 2 CTA, bueno, salimos a la cancha, a las plazas, llevamos adelante... Qué calor ese 20F, ¿eh? ¿Te acordás lo que fue? Impresionante. El 21F, sí. El 21F, bueno, sí, el 21F. Vos fijate la estrella que podemos, la medalla nos podemos llevar en el pecho, que la única ley que no pudo aprobar Macri fue la reforma laboral. Lamentablemente la reforma previsional la pudo votar parcialmente y otras leyes en contra de los trabajadores las pudo llevar cuando anuló la ley antidespido. Pero la reforma laboral no la pudo avanzar, no pudo avanzar. No, por mí, por todo el conjunto que marchábamos y decíamos que no iba a pasar esa ley. Pablo, Alberto durante la campaña electoral propuso que los trabajadores y trabajadoras puedan reunirse en una sola central y que el movimiento obrero pueda tener unidad luego de décadas de estar separado en centrales distintas. ¿Vos pensás que eso es posible? Yo creo que es fundamental en este momento. Deseo mío y de muchos dirigentes gremiales que dejemos de lado las diferencias, discutámoslas, pero tiene que ver hoy el gobierno, la Argentina necesita un movimiento obrero unido. Porque te vuelvo a reiterar, no quiero ser alarmista, pero la oligarquía sigue avanzando, la justicia hoy ha dado otro golpe al gobierno, los medios de comunicación constantemente están desgastando al gobierno y hoy los trabajadores necesitan en forma urgente una CGT única o con la gran mayoría de los dirigentes gremiales. Yo soy de la idea de que se incorporen los compañeros de la CTA, compañeros de lucha históricos y dejar de lado la diferencia y armar una CGT que contenga a la gran mayoría de los trabajadores. Una CGT en serio, que cuando tenga que decir las cosas que las diga y cuando tenga que acompañar, que te acompañe. Porque hoy, lamentablemente, por no poder salir a la calle, algunos debemos perder la calle. Yo no creo eso, ¿no? Porque tenemos esa necesidad, los trabajadores, los militantes, de salir a la calle, de demostrarle al gobierno que seguimos acompañándolo y demostrarle a ese pequeño, minúsculo grupo de la sociedad que constantemente salen a provocar que acá hay un pueblo trabajador, un pueblo peronista que va a bancar al gobierno. Bueno, y preguntarte entonces, en ese sentido, lo que estás diciendo, ¿cómo ves la marcha del gobierno? Bueno, con todo esto que está pasando, la verdad que es muy difícil, pero bueno, preguntarte si te parece, por estos primeros gestos dentro del gobierno, que es un gobierno que es sensible a los problemas que aquejan a los trabajadores, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Creo que sí, no, estoy convencido que sí. Pues fíjate, bueno, volver a hablar de lo que pasó, ni bien asumido esta pandemia que no estaba escrito en ningún lugar, lamentablemente retrasó todo el proyecto que tiene el gobierno, como es la construcción de viviendas, la construcción de miles de puestos de trabajo. Lamentablemente esto se frenó, se postergó. Yo he hablado con varios funcionarios y bueno, estamos todos esperando que se termine esto. El gobierno de Axel va a hacer miles de viviendas, ya tiene el proyecto Procrear a través del Ministerio de Vivienda, donde se le ha solicitado a todos los sindicatos que tengan terreno o hectáreas para la construcción de vivienda. Nosotros ya hemos presentado varias carpetas y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Estamos esperando que se levante esto y yo estoy convencido que con el gobierno y el acompañamiento de todos los trabajadores, el pueblo argentino va a empezar a crecer. No hemos levantado de cada crisis y yo estoy convencido que esta va a ser una de las peores crisis o la peor crisis, pero Argentina va a resurgir como siempre lo ha hecho, ¿no? Y vamos a salir a las calles nuevamente y las vamos a inundar seguramente como siempre lo hicimos, y las plazas y los balcones y todos los monumentos también. Estamos todos contenidos, pero bueno, falta poco. Estamos aguantando, Pablo. Recién hablaba, justo la semana pasada se habían inaugurado unas viviendas de plan Procrear que habían quedado en 2015 abandonadas y sin terminar. Pero la semana pasada, justo ahora lo que vos lo dijiste, me gustaría recordarlo.
estuviste en una reunión regional de transporte de larga distancia, puede ser, el fin de semana, leí mal el tema de la pandemia. Soy integrante de la ITF. La ITF es la Federación Internacional del Transporte, donde están camioneros de todo el mundo, taxistas, colectiveros, ferroviarios, marítimos, todo el transporte es una central. Más de 30 millones de afiliados, yo soy uno de los vicepresidentes. Bueno, se trató la problemática esta, ¿no? En todo el mundo. La verdad que hay muchos países que la están pasando muy mal, fundamentalmente en América, ¿no? Colombia, Ecuador, Venezuela, en Europa también, muchos problemas en Alemania. Bueno, cada dirigente fue expresando la problemática, ¿no? Y en todos lados pasa lo mismo. Lo mismo acá, aprovechan este momento de crisis sanitaria para llevar adelante esa política, o para despedir trabajadores, o para bajar el sueldo, o precisamente para cerrar las empresas. En todos lados lo mismo. Como decía la compañía hace un rato, el capitalismo salvaje, ¿no? Ellos hacen su negocio y se lo llevan afuera. Pero esto lo ha dicho el presidente o el gobernador, que un virus destruyó toda la economía mundial. Pero bueno, acá hay un movimiento obrero más allá de las diferencias que le ha puesto el cuerpo, y estamos apostando a que esto pase pronto y que se vuelva a la producción, que es lo que estamos pidiendo todos. Pablo, en ese sentido, en relación al capitalismo, al medio ambiente, una figura interesante para pensar la actualidad es la de Francisco, ¿no? Con quien tenés una cercanía. Está llevando adelante él hace ya varios años, diría, un mensaje de solidaridad, pero que también se inserta en un planteo ecológico que debe integrar la justicia social, ¿no? Que debe ser integradora de la justicia social. En palabras como ha dicho, por ejemplo, escuchemos el clamor de la tierra tanto como el clamor de los humildes o de los pobres. La verdad, he tenido la posibilidad de tener 2 o 3 charlas. La verdad que se te caen las medias cuando tenés la posibilidad de hablar. Y está luchando contra todo. Es decir, que está luchando contra todo, ¿no? Porque lo que es el Vaticano, sí, totalmente. Toda esa parte que vos sabés lo que es terrible, ¿no? Está luchando. Y bueno, tiene estas expresiones siempre al lado de los más humildes, de los trabajadores, de los ancianos, y fundamentalmente en defensa de la tierra. La verdad que está haciendo un trabajo muy importante, haber visitado países que nadie se atrevía a ir, especialmente los del Medio Oriente, o haber ido a China. La verdad que ha provocado una revolución en el mundo, ¿no? En la iglesia. Por eso los ataques que reciben. La verdad que, como le dije, la verdad que un papa peronista, y lo demuestra cada vez que lleva adelante estas palabras o las encíclicas que van a quedar para la historia de la humanidad. Pablo, yo por último quería preguntarte, ¿cómo aconsejas vos a tus compañeros del sindicato que hay que trabajar el tema de la batalla que hay que dar culturalmente adentro de nuestros sindicatos? Porque muchas veces incluso las personas que se ven perjudicadas por esos gobiernos algunas veces son quienes defienden esas políticas. Y el camionero debe ser el 0,001 que defienda las políticas liberales. El trabajador, más allá que puede criticar o no, sabe quiénes son los gobiernos, pero nunca lo van a perjudicar. Y yo estoy convencido, sacando el Menem, ningún gobierno perjudicó a los trabajadores. O queriendo modificar los convenios colectivos de trabajo para la baja, o llevar adelante rebajas salariales o flexibilizaciones laborales. El trabajador, yo te hablo de nuestro sector, está totalmente compenetrado con la conducción del sindicato y con las políticas que lleva adelante el sindicato de camioneros. A veces nos hemos peleado un poco más, un poco menos con el gobierno de Cristina, pero sabíamos que lo que venía era mucho peor. No he peleado, sino haber tenido diferencias como se pueden tener. Pablo, perdón, te interrumpo porque ahí, ¿sabes qué? Quiero hacerte esta pregunta porque es algo que yo defiendo muy por adentro, hacia adentro del sindicalismo, que tiene que ver con esto de que a veces cuando hacemos algún tipo de reclamo en nuestros propios gobiernos hay muchos compañeros que se sensibilizan demasiado en ese sentido, ¿no? Y que enseguida te pegan por ese lado. Y lo que siento, y también como mensaje, pensar en que si no lo hacemos dentro de nuestros propios gobiernos, que es quien en general se pone al hombro todas estas demandas, ¿cuándo? Si no, ¿no?
Porque gracias a eso es que se genera la movilización y la masa crítica para que las cosas ocurran. Se pueden ir modificando, ¿no? Por supuesto, sino que si estamos en la oficina somos burócratas sindicales. Si salimos a la calle, queremos perjudicar al gobierno. Nada. La misión o la responsabilidad del dirigente local, por lo menos lo que yo capté y lo hice toda la vida, está al lado de un trabajador. Y acá, el gremio nuestro, si ustedes van, es un desfiladero de trabajadores, ahora no por el tema de la pandemia, pero siempre se van con una respuesta al reclamo. Si no, ¿qué sentido tiene? Soy un florero, estoy ahí pintado, y no es así, ¿no? Después muchos dirigentes se quejan y porque se le mete de izquierda a las empresas, se le mete en otro, y bueno, hermano, si vos no defendés a tus trabajadores, por supuesto, el trabajador va a ir a buscar una respuesta a otro lugar. Creo que la misión del dirigente liberal es el gobierno nuestro también reclamarle lo que corresponde, pero sabemos que no va a ser lo mismo que un gobierno liberal. Eso lo entendemos y creemos que la organización va a ser siempre lo mismo, la nuestra. Dos cosas para cerrar. ¿Cómo avanzamos en esta unidad que se forjó dentro de este frente de todos a nivel electoral para que continúe en el plano político, para que no se generen estas desuniones y estas divisiones para los que siempre del otro lado, digamos, apuestan, ¿no? Es un desafío. Desde un humilde lugar de lo gremial, como vice del PJ, bueno, hacer lo imposible para que la derecha vuelva. Sabemos que hay alguna diferencia del frente, pero bueno, no son como en otras épocas. Creo que si no aprendimos lo que nos pasó en los últimos 4 años, no aprendimos nada. Pero creo que todos vamos a hacer el esfuerzo para que el año que viene el peronismo vuelva a ganar las elecciones, tengamos mayoría en el Congreso y llevar adelante con política a favor de los trabajadores, de los jubilados. Eso sí, como militante me voy a comprometer, me voy a romper el lomo para que estos tipos no... ustedes todos tenemos que hacerlo, no pueden volver nunca más. No pueden volver nunca más. Pablo, un mensaje a las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes que están del otro lado, para hablar, justamente recordando este 17 de octubre próximo que se viene, que no vamos a poder salir de nuestras casas, pero que sí es importante que lo podamos recordar esa imagen de los pañuelos blancos cuando salía Perón al balcón a hablarle a la multitud, ese subsuelo de la patria sublevada. ¿Qué mensaje para ellos? Y veo que cada vez que veo esas imágenes nos emocionamos cada vez más, ¿no? Creo que más que nunca Perón evita estar presente. Creo que hay que decirle a los compañeros que el 17 de octubre no se conmemora solamente el 17. El 17 de octubre son todos los días. Lo mismo cuando se recuerda Evita o a Perón. Eso hay que hacerlo todos los días. ¿Y cómo? Defendiendo a los trabajadores, no permitir que estos tipos sigan avanzando. Y a los jóvenes que recién empiezan en los gremios, más allá de las críticas que recibimos los dirigentes gremiales, que creo que lo más sano es un sindicato precisamente integrado por jóvenes que defiendan a los trabajadores. Sabemos que muchos muchachos ya han cumplido un ciclo y que se tiene que venir una renovación. Y a los compañeros que militan en política, creo que, te vuelvo a reiterar, es lo más lindo que hay, ¿no? Estar al lado de los humildes, de hacer una olla popular o adoctrinar a un compañero, creo que como militante es lo más lindo que hay. Yo todavía me sigo emocionando cuando puedo salvar un puesto de trabajo, o cuando un compañero, un delegado, un compañero de una unidad básica hace un evento solidario. La verdad que eso es el peronismo y ojalá que pronto, como si vos, hagamos el 17 de octubre, pero con millones de compañeros en la calle. Sí, y ojalá que podamos vernos y estar juntos, que como también decía el general, en ese también emblemático discurso, que también una perla, recuerdo que él había decidido, bueno, él había dicho, no estaba preparado para salir, no sabía qué iba a decir, y después se mandó uno de los mejores discursos de su vida. Yo digo, menos mal que este no estaba preparado. Ya lo tendría todo. Olvídate. Y bueno, él decía, no son importantes las casas, no son importantes otra cosa, lo que importan son las personas, somos nosotros. Así que bueno, ojalá nos podamos encontrar ahí, en este caso, para acompañar las políticas de profundización necesarias para que nuestro país se ponga de pie. Agradecer toda tu lucha durante estos últimos años, la de tu sindicato, la lucha y también que hayan sido factores y sujetos importantes de la consolidación de la unidad para que Argentina sea uno de los países emblemáticos en este momento en donde hayamos podido recuperar el gobierno, que eso habla también muy bien de nosotros. Así que muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes y bueno, así será. Ojalá que pronto estaremos ya en alguna plaza, en la Plaza de Mayo tenemos que estar. Gracias. Y nos despedimos de Filosofía Rock. Nos despedimos hasta el viernes que viene.